Bueno, el avance correspondiente a la clase número 14, seguimos con problemas de... Bueno, en el anterior video habíamos resuelto el problema 76, 77 y 78 del libro de Wittenbauer, ¿no? El resto tienen que seguir. Les puedo comentar que el problema 85 está resuelto en el libro de Carvajal, y de ahí ya nomás ya nos pasaríamos a otra página. Podemos verlos rápidamente. El 95, que es un examen pasado, el 97, y bueno, todos esos. El 95 es un problema de examen también pasadito. Veamos qué tan difícil puede llegar a ser. A ver. Y ahí está. Dice, dos rodillos de pesos G1 y G2 se apoyan sobre dos planos inclinados alfa y beta, perfectamente lisos. Hallar el ángulo que forma con la horizontal, perfectamente horizontal, G2, que pasa por los centros de las rodillas en posición de equilibrio. Bueno, entonces lo primero, ya saben, es realizar un diagrama de cuerpo libre. Y tenemos, a ver, aquí más o menos, ¿no? Así. Por ahí. Rápidamente notamos acá que una de las reacciones vendría apuntando siempre hacia el centro de las esferas. Vamos a llamarlo A. Y otra de las reacciones apuntando también hacia el centro sería el B. Directamente, a ver, este ángulo alfa, fíjese que es con, bueno, con esto, ¿no? Entre eso y la horizontal. Directamente, a ver, no sé si están de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, ¿no? ¿En dónde se reflejan? A ver, tenemos una cosa así. Acá está el ángulo alfa. Sabemos que a 90 grados está la sección A. Entonces, con la vertical se refleja el ángulo alfa. Por lo tanto, estaría ahí. Bajo la misma idea, acá está el beta. Automáticamente entonces yo puedo decir, la descomposición de esto es A coseno de alfa, de esto es B coseno de beta, de esto de acá sería B seno de beta, y acá sería A seno de alfa. Listo. También tenemos los propios pesos, esos son datos.
conocidos, ¿no? A ver, veamos de pesos G1 y G2. Este es el G1 y acá está el G2. Por lo tanto, ese sería mi diagrama de cuerpo libre total de mi ejercicio. Directamente tengo que hallar, a ver, sí o sí las reacciones, ¿no? No dice, pero vamos a hallar las reacciones porque nos van a ayudar a hallar el objetivo, que es el ángulo que forma el horizontal. ¿Cuál sería ese ángulo? Vamos a ir analizando luego. A ver de una vez, ¿no? Sino hallar el ángulo que forma con la horizontal la recta G1, G2. A ver, veamos. La recta G1, G2 es esto, ¿no? Esto voy a ampliar. Ahí. Veamos acá que con la horizontal se forma un ángulo phi. Y ese es el objetivo principal, ¿no? Hallar ese ángulo phi. Luego entonces digo suma de fuerzas verticales igual a cero. Y tendríamos A coseno de alfa más B coseno de beta. Bueno, igual de una vez, ¿no? A G1 más G2. Y llamo a esto ecuación número 1. Suma de fuerzas horizontales igual a cero. Y tengo A seno de alfa menos B seno de beta. Y no hay más, igual a cero, ¿no? Ecuación número 2. Resuelvo el sistema de ecuaciones para encontrar A y B porque el resto son datos, ¿no? Entonces coloco acá resolviendo el sistema de ecuaciones. Voy a hacer de una vez por el método de Kramer, que dice A directamente es un determinante, ¿no? Aquí abajo hay otro determinante. Acá entraría G1 más G2, G0. Acá entra estos datos de aquí. Coseno de beta menos seno de beta. Entonces tendríamos ahí, aquí abajo entran los datos de acá, ¿no? O sea, coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa y menos seno de beta. A ver, aquí sería menos G1 más G2 por el seno de beta. Y el otro es ese cero. Abajo tendríamos menos seno de beta coseno de alfa menos seno de alfa coseno de beta. Bueno, de abajo factoriza el signo negativo. Con el signo de arriba se va, ¿no? Y me va a quedar, a ver, G1 más G2 seno de beta en el numerador y en el denominador reconocemos, ¿no? Que es seno de la suma. Alfa más beta. Y con eso ya tenemos nuestra primera reacción. Para B, tendríamos ahí otro determinante. Y abajo ya no va a ser necesario, ¿no? Porque ya sabemos que es directamente menos seno de alfa más beta. Para B, acá viene coseno y seno. Y G1 más G2, 0. Entonces tendríamos igual a 0, ¿no? Aquí menos G1 más G2 por el seno de alfa, ¿no? Entre menos seno de alfa más beta. Y listo, con eso encuentro B. En el examen de asignatura creo que pedían también encontrar esto, A y B, las reacciones. Y ahí ya habría acabado, ¿no? La primera parte.
Básicamente era bastante sencillo esta partecita de acá. Creo que la vez que entró no pedían hallar el ángulo phi, simplemente ahí acaba el ejercicio. Súper sencillo, ¿no? Ahora vamos a realizar el otro ejercicio. Bueno, perdón, el objetivo principal, que es el ángulo phi, que nos piden acá en el libro. Para eso voy a usar solamente el diagrama de cuerpo libre de uno solo. Por ejemplo, el G1. Por si acaso, creo que he visto la resolución de esto del docente que he planteado. Y los hace el diagrama separados, ¿no? Ustedes bien saben, bueno, si es que no sabían también alguno, ya podemos ahora, digamos que, generalizar esto. Podemos realizar el diagrama de cuerpo libre de todos los objetos en uno solo, o podemos hacer también por separado. ¿Listo? En la resolución, por ejemplo, he visto que aquí hay una reacción, ¿no? Una T, digamos. Y claro, está bien porque están chocando estos dos y habría una reacción normal, ¿no? Pero saben que meter más fuerzas solo me complica el problema y como pueden ver acá yo lo he analizado directamente y funciona, ¿no? Pero ahora voy a usar solamente uno, el diagrama de cuerpo libre de G1 tendríamos. Ahí estamos. Por ejemplo, acá apuntando hacia el centro, tenemos la reacción A, que ya conocemos el valor, ¿no? Tenemos aquí el vector G1 y tendríamos, como les decía, en el punto de contacto una tensión ahí que la vamos a colocar. La pregunta claramente está acá, ¿no? Tenemos que hallar phi. Yo descompongo este vector t y tendríamos t coseno de phi y t seno de phi. Este ya sabemos que forma un ángulo alfa acá. Y nuevamente, ¿no? Suma de fuerzas horizontales igual a cero. Tendríamos que a seno de alfa es igual a t coseno de phi. Ecuación número, bueno, no puedo llamarle uno, creo que he llamado aquí uno y 2, ¿no? Entonces que será 3. Suma de fuerzas verticales igual a cero. Tendríamos que a coseno de alfa es igual a t seno de phi más G1, ¿no? Y esa es la ecuación número. Antes voy a hacer lo siguiente. A coseno de alfa menos G1. Porque no me interesa hallar t, ¿cierto? Pues lo que puedo hacer es dividir 4 entre 3. Dividido entre 3. Así tendríamos t seno de alfa en el lado izquierdo. Abajo tendríamos t coseno de pi. No es alfa, no es pi. Acá tendríamos a coseno de alfa menos P1 y acá simplemente a seno de alfa. Y aquí donde les digo, no necesitamos encontrar t. No es el objetivo. Pi es el objetivo. Acá tendríamos entonces tangente de phi es. Y acá reemplazamos todo, ¿no? Esto va a ser un poquito largo, así que por favor un poquito de paciencia y ahí. El valor de A voy a copiar. Es todo esto. Y bueno, ahí tenemos A por el coseno de alfa, ¿no? Entonces esto sería seno de beta por el coseno de alfa. Menos G1 sobre A de nuevo. Pero esta vez es seno de alfa, ¿no? Seno de beta por el seno de alfa.
De ahí tendríamos, voy a sacar un común denominador y fíjense que esto de acá con esto se va a simplificar. Entonces solo voy a tener una sola división. Abajo tenemos G1 más G2 y solo sobreviven seno de alfa y seno de beta. Arriba tendríamos G1 más G2, seno de beta, coseno de alfa menos G1, seno de alfa más beta. Acá tendremos que desarrollar un poco más, va a ser un poco largo. A ver, tendríamos G1 por el seno de beta, coseno de alfa más G2, seno de beta, coseno de alfa. Menos, aquí de una vez sería G1, seno de alfa, coseno de beta, menos G1, seno de beta, coseno de alfa. Y acá tenemos lo mismo. Vemos que de aquí se pueden simplificar, creo que el primero y el último, ¿no? Luego tendríamos, solo quedarían vivos estos. Lo que voy a hacer es repartir esto a cada uno de arriba. Entonces tendríamos, a ver, y2, seno de beta, coseno de alfa y reparto, ¿no? Seno de alfa, seno de beta. Lo mismo acá. Seno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Y solo quedamos aquí G1 más G2. Estos se simplifican, estos de aquí se simplifican. Y la respuesta en el libro está expresada de la siguiente manera. G2 por cotangente de alfa, ¿no? Menos G1 cotangente de beta entre la suma. Y en el libro pueden ver ustedes que está de esa manera expresado. Ya he encontrado phi, ¿no? Bueno, en realidad sería arco tangente de todo eso. Bien, ese es el ejercicio que tendríamos ahí. Bueno, pasaremos a otro. Entonces, les decía, no vamos a realizar el ejercicio 95, ahora nos pasaremos al 97. Creo que ha salido una foto de... Ahí está, 97. Dice dos barras iguales, bueno, de la sección A1B2, estaría hablando de esta barra de acá, ¿no? De esta barrita, dice que mide igual que la otra barrita, 2A de pesos que están articuladas en su punto medio. Sus extremos inferiores se apoyan sobre el suelo horizontal perfectamente liso y las superiores están unidas entre sí por un hilo A1, A2. Inextensible, ¿no? O sea, no se estira. En las barras se apoya un rodillo de radio R y peso Q. Allá en el hilo, un ángulo alfa. Entonces, el dato sería el alfa y realizamos, ¿no? El diagrama de cuerpo libre de una de las barras.
porque ustedes bien saben que por simetría, el, bueno, las dos barras van a tener prácticamente los mismos esfuerzos, ¿no? Que analicen, basta que analice una por simetría, bueno, la otra sería lo mismo. Aquí creo que no tengo barritas, rápidamente me voy a hacer una. Listo, vamos a hacer este lado. ¿Qué fuerzas entonces tengo acá? Pues hay muchas, ¿no? Primero la del piso, que sería la reacción, vamos a llamarla A. Tendríamos la tensión en el hilo, podemos llamarla tensión S. Tengo la reacción dada por esta esferita, ¿no? Que puedo anotarlo. A ver, por aquí va a ser su centro, más o menos por ahí. Lo vamos a llamar C. Y tengo también las reacciones justamente acá, ¿no? Reacción aquí, bueno, ahora lo vamos a llamar RY y RX para hacer referencia a lo que están en el eje X y Y. Lo único que tenemos es lo siguiente, de dato, alfa, nada más, ¿no? Esa alfa, por si acaso, también se repite acá. Veamos, también se repite en algún lugar que nos puede servir para esto, ¿no? Se repite ahí el alfa, puede que nos sirva. Por ejemplo, acá se repite también ahí el alfa, ¿no? Entonces acá tendríamos, si este es alfa, este no es, ¿no? Entonces este sí es, puede servirnos, ¿no? A ver, lo primero que puedo hacer es también realizar el diagrama de cuerpo libre de la barra, mejor dicho, de la esferita, que nos va a servir para hallar primeramente esto, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es esto? ¿Un cilindro? Un rodillo, bueno, del rodillo. Dibujo ahí mi rodillo y tengo que su peso es Q, dato conocido, ¿no? Tendríamos dos reacciones, ¿cierto? A este sí le afectan dos, del mismo valor, de hecho. Sí, ambos apuntando hacia el centro. Y está claro que también son alfa, ¿no? Esta inclinación es alfa, esta también va a ser alfa. Lo vemos bien, sí. Creo que convenía hacer esto primero. Digo, suma de fuerzas verticales igual a cero. Tendríamos entonces dos veces C coseno de alfa, ¿cierto? Porque, bueno, estos dos C tienen ahí sus componentes. Y esto sería igual a Q. De acá puedo sacar entonces que C vale Q, que es un dato, 2 coseno de alfa, que también es un dato, ¿no? Así que esta es como que una respuestita que me va a servir más adelante. Conclusión, entonces sí convenía hacer, ¿cierto? Primeramente el diagrama del cuerpo nivel, ese redondito. Vamos a llevarlo esto primero ahí. Ahora sí, recién nos metemos con el diagrama de cuerpo libre de la barra.
Bueno, ya conozco varias cosas. Creo que me convendría hacer una suma de momentos en el origen, ¿no? Origen me refiero a esto. Vamos a llamarle O a este puntito, porque creo que conozco casi todo, excepto la S, ¿cierto? Y eso seguramente voy a poder encontrar. También el A. Entonces digo, suma de momentos en ese punto O es igual a cero. Cualquiera, ¿no? Este que sea muy positivo. Tendríamos, de una vez, cuando hay así cosas muy fáciles, no van a analizar, ¿no? El vector, posición, como habíamos hecho antes. Ya ustedes entonces ven cuándo conviene y cuándo no. Obviamente aquí ahorita no conviene porque ya tenemos esto que es A seno de alfa, ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo colocan ahí, es obvio, ¿no? Entonces tenemos A seno de alfa y la distancia es, me parece que es 2A completo la barrita, ¿no? Entonces tendríamos A simplemente seno de alfa. ¿Qué más? Esta C hace girar, entonces va a ser C por la distancia. ¿Y cuánto valdrá esta distancia pequeñita que tenemos acá? Nos vamos un ratito, un acercamiento. Necesito encontrar esto. Lo único que sé es que hasta ahí, si formo 90 grados, conozco el dato del radio, ¿no? ¿Dónde está? Del radio aéreo. Entonces, esto cuando vaya hasta su radio, bueno, que va a apuntar hacia el centro, este serie, esta distancia lo llamaremos algo ver, un X, listo, es lo que quiero hallar. Este es un dato R. Y tendríamos, creo que acá, sí, cierto, ¿no? El ángulo. Bueno, esto lo quiero hacer bien. Porque este centro está justo apuntando así y este es alfa. Ahí está. Entonces tengo, aquí voy a colocar, tangente de alfa es R sobre X. Entonces X es R sobre tangente de alfa, ¿no? Y eso entraría acá. Son datos, ¿cierto? No necesito modificar. Y finalmente el S, que está oponiéndose y está claro que es S coseno de alfa, ¿no? Por A, porque es momento, la distancia. Listo, me parece que de todo esto ya tengo algo. Voy a llamar ecuación número uno, no he puesto el nombre a nada, donde mis únicas incógnitas son A y S. El resto está todo conocido, inclusive el C. Ahora hagamos suma de fuerzas verticales igual a cero. Esto va a ser más fácil, ¿no? Tendríamos, a ver, aquí les comento que hay una cosa. El problema va a ser meter a la reacción RY, que claro, lo podemos hallar, pero en lo menor posible hay que hallar esas reacciones, a menos que se nos pida en el problema. Casi nunca vamos a hallar eso, hay que evitarnos eso. Por lo tanto, antes de eso, voy a realizar otro diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Fíjense, me sirve analizar por separado, ¿no? Este debe analizar por separado. Por separado ahora voy a realizar de todo el sistema. Me refiero a esto. Bueno, esto no sé si me saldrá muy bien, pero voy a hacer todo lo posible. Ahí está, creo que se me ha salido más o menos.
Esto es de todo el sistema, ¿cierto? Como está unido esta, por ejemplo, esta cuerda, ya no necesito dibujar la tensión. Como estamos unidos acá, no necesito dibujar las reacciones. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que tendría el peso Q por aquí. No lo voy a dibujar el círculo. Las reacciones A que acabo de hallar acá. Y por simetría eso va a ser lo mismo, ¿no? Y los pesos de cada barra que están apuntando al centro de gravedad. Que bueno, sumando sería 2 veces G. Eso dice, ¿no? La pregunta. De peso G. Entonces juntos se vuelven 2G. Y nada más, no tengo ninguna otra fuerza. Ahí aplico la suma de fuerzas verticales igual a cero. Tendríamos 2A es igual a Q más 2G. Y de acá puedo obtener yo el A directamente, que sería el Q más 2G sobre 2. Que sería lo mismo que colocar G más Q medios, ¿no? Vamos a llamar a esta ecuación número 2. De hecho, ya es un resultado, ¿no? Mejor colocaremos como un resultado previo. Ah, vale eso. Reemplazamos en 1 y con eso podemos encontrar S, que es realmente el objetivo. Entonces, A, todo esto, ¿no? Por A0 de alfa, más C, te valía Q sobre 2 coseno de alfa, por R sobre tangente de alfa, menos S, o bueno, igual a SA coseno de alfa. Y despejo S. Voy a dividir todo entre, o mejor, a ver, para llegar a la respuesta del libro, esto tiene que pasar a dividir. Entonces, bueno, S va a ser, aquí tendríamos G más Q medios. Fíjense, si esto pasa a dividir acá, simplemente se vuelve tangente de alfa. Más, mm, acá solo nos quedaría seno, ¿no? Seno, porque seno es, bueno, tangente es seno sobre coseno. Solo va a quedar seno. Y nos quedaría QR sobre 2A seno de alfa y coseno de alfa. Y sí, y la respuesta del libro está de esta forma. Q por R sobre, a ver, voy a revisarlo bien. Un momentito para que no les dé información falsa, ¿no? 97. Bueno, espero entonces que les esté todo bien. Es un poco cansador también, pero sirve mucho esto, ¿no? Mm, seno al cuadrado, dice, a ver, ¿qué más Q medios por tangente de alfa? ¿Dónde estamos? Aquí está. C más Q medios tangente de alfa más QR sobre 2A seno cuadrado de alfa.
A ver. Entonces veamos qué está pasando ahí. Es como si este fuera seno de alfa, ¿no? A ver, tal vez me he confundido. Aquí sería, ¿no? Creo que sí, ¿cierto? A ver, hay que analizar bien dónde se repite alfa. Aquí les decía alfa va a estar acá y también va a estar ahí donde está apuntando. A ver, creo que está mucho mejor ahí. Esto con esto forman alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el alfa estaría aquí. Ahí estaría el alfa, realmente, ¿no? Te lo voy a borrar. Ah, ya. Entonces aquí el alfa sería acá. Listo. Entonces, sí, efectivamente, aquí me he confundido. Y es seno de alfa, ¿no? Seno de alfa. Más bien que solo me afecta en el resultado final, ¿no? Que es aquí. Tendríamos seno de alfa. Ahora sí, al pasar a dividir con el tangente solo me queda un seno y va a quedar ahora sí seno al cuadrado. Y eso sería todo. El resultado del libro está prácticamente así. G más Q medios tangente de alfa. Y listo, ¿no? Ya tenemos ese problema que es bastante interesante ahí resuelto. Podemos ahora pasarnos al problema 99, que igual es bastante interesante. Ya nos estaremos acercando al final. Fíjense que les decía es el 102, ¿no? Ya son los últimos. Y ahí está. Vamos a recortar y es bastante interesante. ¿Listo? Por eso vamos a resolver este ejercicio. Problema 99. No ha entrado, así que bastante probabilidad de que entre. Bueno, dice lo siguiente. Dos esferas pesadas de pesos G1 y G2 y radios R1 y R2 están unidas por un hilo de longitud A o B. Nos está indicando que esto es un hilo. Estoy repasando ahorita con rojo. Y bueno, la longitud total del hilo es L, ¿no? ¿Qué pasa en O? Por un pasador, ¿no? Basta algo perfectamente liso. No hay fricción. Hallar la longitud del ramal X. Se me está diciendo esta longitud de Xito. Y los ángulos alfa y beta, que ahí básicamente están, ¿no? Que los dos ramales forman con la vertical en posición de equilibrio. Determinar la tensión del hilo y la presión que se ejerce entre las esferas. Y listo, ¿no? Con eso estaríamos comenzando nuestro ejercicio. Bueno, lo primero que podríamos hacer es realizar una suma de momentos respecto al punto O sin hacer ningún diagrama de cuerpo libre. Basta fijar, lo que se con fijarse el diagrama. O también podríamos realizar, sí, a ver si va a ser bueno. De hecho, es lo que siempre les había dicho, ¿no? Diagrama de cuerpo libre.
A ver, uno es un poquito más grande que el otro. Ahí más o menos, ¿no? Ahí están las dos esferitas. Y lo primero que nos muestra son sus pesos, G1 y G2. Entonces anotamos eso como datos conocidos. G1 y G2. Luego tenemos la tensión en la cuerda, ¿no? Un dato desconocido. Vamos a poner S y acá también es la misma tensión, ¿no? S. Tenemos aquí el ángulo alfa, que podría repetirse aquí. Y podemos descomponer de esa manera el vector S siendo S coseno de alfa, ¿no? Acá también ya podríamos descomponer y decimos que este va a ser S seno de alfa. La misma idea acá. Aquí tengo el ángulo beta. Entonces tendríamos, primeramente, teníamos que demostrar que alfa es igual a beta. ¿Cómo creen que se pueda demostrar eh, que alfa es igual a beta? Primero que, bueno, en el dibujito mismo nos da una intuición, ¿no? Que son bastante cercanos. El libro, en el resultado, nos recomienda tomar alfa igual a beta, pero hay una demostración. A ver, ¿cómo piensan ustedes que puede ser? Tiene que haber alguna explicación, ¿no? Por el momento vamos a dejarlo así y vamos a demostrar a medida que vayamos avanzando en el ejercicio que efectivamente alfa es igual a beta. Bueno, eso he notado yo al momento de resolverlo, ¿no? Por el momento entonces decimos esto va a ser también alfa y esto sería S coseno de alfa y acá tendríamos S seno de alfa. Ya voy a empezar, como les decía, realizando la suma de momentos respecto al punto O. A ver, esto sigue una trayectoria, esto también, y más o menos estaríamos llegando hasta el punto O. Estaría por ahí, ¿no? O. Las tensiones S pasan por O, así que no vamos a considerarlas en la suma de momentos, ¿no? Vamos a ver qué puedo obtener directamente al hacer suma de momentos respecto al punto O igual a cero, sabiendo que esto es X, ¿no? Esta distancia. Y con el G1, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, tendríamos, y esto de acá es alfa, y obviamente esto también, ¿no? Que estamos considerando por el momento, mm, esa alfa se repetiría aquí también, ¿no? Para un punto en el que se forman 90 grados. A ver, enfóquense solamente en el eje como si fuera esto el X y esto el Y por un momento. No quiero rayar mucho. Entonces tendríamos que esa alfa
imaginando que yo lo voy a desglosar en esos ejes en blanquito que he dibujado el G1, este de aquí, ¿qué sería? Acá estaría el alfa, ¿cierto? Y sería G1 coseno de alfa, ¿no? Entonces, ese es el momento que va a generar G1 por la distancia. Ahí está X, ¿no? G1 coseno de alfa. A ver, volvemos a revisar. No creo que me estoy equivocando del alfa, ¿no? A ver, esto va a formar 90 grados, les decía. Y si acá está el alfa, se repite. Acá es, ¿no? Sí, ahí es el alfa. Esta alfa de acá. Entonces ese sería, a ver. Tiene que ser seno de alfa, pero esto forma 90 grados. Mm, a ver, me voy a fijar bien un momento. Bien, no estaba tomando en cuenta algunas cosas. A ver, esta recta tiene el dibujo, ¿no? Vamos a colocar aquí para guiarnos también un poquito. Y ahí está. Esa amarilla y la flecha roja formarían 90 grados. No nos olvidemos que el alfa está acá. Acá está el alfa, ¿cierto? Entonces, la flecha que realmente estaría apuntando hacia ahí, formando 90 grados, sería, bueno, o mejor dicho, la descomposición sería así, ¿no? Donde este sería el coseno de alfa y este sería el seno de alfa. Entonces, por eso es el seno de alfa. ¿Listo? Ahí tenemos eso. La misma idea con este otro. Solo que acá la distancia esa no va a ser x, ¿no? Sino va a ser el completo menos el x. Pero esta vez es G2 y también el seno de alfa. De acá simplificamos esto y podemos hallar en realidad x, ¿no? Directamente. XG1 menos LG2 más XG2 es igual a cero. G1 más G2 es igual a LG2. Y este es el valor de X que nos da también en el libro. Bueno, esa es una de las formas más cortas de hallarlas. Ya tenemos X. Ahora nos falta lo principal, nos determina la tensión del hilo y la presión entre esferas, que bueno, falta para eso bastante. Ahora voy a realizar del diagrama de cuerpo libre. Realizo suma de fuerzas verticales igual a cero. De este de acá, ¿no? Entonces tendríamos de una vez, ¿no? Los de acá. Dos veces S coseno de alfa hacia arriba y hacia abajo simplemente tenemos G1 más G2. Y de ahí yo puedo sacar la tensión S, ¿no? Que sería G1 más G2 entre 2 cosenos de alfa. Ya sería una respuesta, ¿cierto? Pero no olvidemos que alfa no está todavía predeterminado, de hecho no es un dato, por eso he colocado con negrita. Y es más, el resultado no está con 2 cosenos de alfa, sino ahí terminaría el ejercicio, no habría nada más que analizar. Así que es bastante laborioso, les comento, hay que hacerlo con calma. Entonces digo acá,
del gráfico. Ahora sí que no me queda más que realizar un triángulo. Voy a trabajar sobre este triángulo. Fíjense ahí, ¿no? Estoy repasando varias veces. Vamos a tener algo así. Ese es el único ejercicio que estoy realizando hasta el momento con triángulos, ¿no? Sabemos que esto, por el momento hemos dicho que es 2 alfa. Habíamos colocado que esto es X, esto es R menos X. Y eso es lo interesante, porque realmente sí nos dan las radios de, fíjense, R1 y R2, ¿no? Así que este lado sería R1 más R2. Voy a aplicar el teorema de cosinos justamente para hallar el alfa. Esta vez no había de otra, ¿no? No podía trabajar solo con angulitos, porque realmente está metiendo aquí las distancias más, ¿no? Estas. Entonces tenía que sí o sí entrar en datos. Entonces tengo acá R1 más R2 al cuadrado es igual a X al cuadrado más L menos X al cuadrado menos 2X L menos X coseno de 2 alfa. Y digo un momento de la relación trigonométrica que coseno de 2 alfa es 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Tendríamos entonces acá R1 más R2 al cuadrado. Voy a desarrollar ya. Aquí tenemos bueno, el segundo al cuadrado va a ser X al cuadrado. Con ese otro se suman, ¿no? Luego tengo menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Menos 2X, R menos X, y acá tendría 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. Quiero hallar coseno de alfa. Justamente ya saben por qué, ¿no? Acá entonces continuamos y tengo R1 más R2. No me preocupo de eso porque es un dato, ¿no? Acá tendríamos 2X cuadrado menos 2XL más L cuadrado. Y acá, lo haré con cuidado ya. 2XL si no me voy a equivocar y se va a arruinar todo. Todo nuevamente voy a copiar lo mismo hasta ahí. Aquí el primero con el primero tendríamos 4XL coseno al cuadrado de A. Este con este tendríamos más 2XL. El segundo con el primero sería más 4X cuadrado coseno al cuadrado de alfa. Y el segundo con el segundo sería menos 2X al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, simplificar estos dos de acá. Y podríamos despejar de ahí, o bueno, factorizar coseno al cuadrado de alfa, ¿no? A ver, factorizo de acá. Coseno al cuadrado de alfa por 4X al cuadrado. Ese 4 más voy a factorizar. Tendríamos X al cuadrado. Fíjense acá, ¿no? Menos em, XL. Solo esos dos, ¿no? Voy a hacer que este vaya al lado derecho y esos que vengan a restar, ¿listo? Solo va a cambiar en XL menos X al cuadrado. Y acá tendríamos L cuadrado menos R1 más R2 al cuadrado. Y X ya lo conozco, ¿no? Fíjense, es este valor.
Voy a dejarlo ahí. Entonces tendríamos coseno al cuadrado de alfa menos L1 más L2 al cuadrado sobre 4 voy a factorizar una X y tendríamos a esta ahí, ¿no? Y esto va a ser un poquito grande, pero ya simplemente es cosas algebraicas. 4X, eso es 4L G2 sobre la suma, ¿no? N menos X, L G2, G1 más G2. Y fíjense, todo ya está en función de los datos que me da el problema. Puedes reducir un poco y se va, ¿no? Voy a sacar un común denominador aquí adentro. Y por ejemplo, en el denominador ahí me quedaría G1 más G2 al cuadrado, ¿no? Acá 4LG2. Y aquí, por ejemplo, LG1, LG2, con ese LG2 se va y que me queda simplemente LG1. Me quedaría, este paso hasta arriba, tendríamos G1 más G2 al cuadrado sobre, esa multiplicación sería 4L cuadrado G1 G2. Todo multiplicado por L cuadrado menos L1 más L2 al cuadrado. Vamos a factorizar aquí la L, eso más de una vez lo haré. Y con esta L cuadrado se va, ¿cierto? Y quedaría 1 menos, y esto sería así. R1 más R2 sobre L al cuadrado. Y ya está. Tenemos, esta va a ser mi ecuación número 2. Y digo finalmente, reemplazando 2 en 1. A ver, eso es G1 más G2 sobre 2 coseno de alfa. G1 más G2 sobre, bueno, tengo que ser más grande este, ¿no? G1 más G2 sobre 2 coseno de alfa, que voy a agarrar, lo voy a volver un poco más pequeño. Entonces agarro todo esto y copiar. Vemos aquí claramente que primero esto se simplifica con 1, esto un 2, ¿no? Uy, perdón, coseno al cuadrado, ¿no? Y aquí son los cosenos de alfa. Hay que sacar la raíz de todo esto, ¿no? La raíz de todo esto sería, bueno, esto sería 2, este cuadrado se va, y esto tendría que estar en la raíz, ¿no? Ahora sí, estas se simplifican, estas también. Y bueno, se hace una operación y ya básicamente este es el resultado del libro. Lo junta esos dos, xl cuadrado menos L1 más L2 al cuadrado. Y esa es la respuesta que, como les digo, está en el libro. Hasta aquí entonces hemos acabado. La primera pregunta que me dice, determinar la tensión en el hilo.
Me falta la presión que se ejerce sobre las esferas. Les comento que es un poquito igual, bastante largo, y ahí es donde vamos a demostrar que alfa efectivamente es igual a beta, y lo voy a grabar en el próximo video, porque bueno, se nos ha acabado aquí la hora, ¿no? Vean que está aumentando de dificultad, ¿cierto? Ya no es tan sencillo. Probablemente haya otras formas de poder hacer esto. Siempre hay, les cuento, una más fácil a veces, y habría que analizar un poco más, ¿no? Bueno, en este video entonces quedamos hasta ahí.